El Padre Nuestro, además de ser la oración más hermosa que existe, es la más fácil de aprender. Es la que todos nos sabemos, por menos cultura religiosa que tengamos, esa es la oración que nos sabemos. Pero claro que hay unas partes que cuesta más trabajo aprender que otras. Por ejemplo, esa parte que es la más larga, la más difícil de aprender y la más difícil de asimilar. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A ver, la masticas un poco y caes en la cuenta. A ver, es decir que yo estoy condicionando el perdón de Dios. Dios va a perdonar en el modo o en la medida en que yo perdone a los demás. Uy, no, pues, ¿por qué la pones tan difícil, Jesús? A ver, tan solo ponte a revisar a ti cómo te iría si Dios te perdonara a ti como tú perdonas. Quizá el perdón que Dios te daría a ti sería a cuentagotas, sería muy condicionado, sería con sus reservas, sería de perdono pero no olvido, sería de que por el momento te perdono, pero cuando llegue mi oportunidad vas a ver. Oye, pues no, que el perdón de Dios es infinito, es incondicional. ¿Por qué Dios habría de ajustarse a una medida humana tantas veces tan egoísta, tan limitada? ¿Por qué Dios condiciona su perdón? Bueno, en realidad no es que lo condicione, porque es Él quien nos perdona primero. La condición es que, recibido ese perdón gratuito, infinito, incondicional de Dios, la condición ahora, la condición después, es que correspondamos al perdón que Dios nos da con el perdón de las ofensas que nos hacen los demás. Nos parece incoherente que Dios quiera condicionar su perdón al nuestro, pero más incoherente es esperar recibir de Dios un perdón que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me perdonas y ya? Y así de fácil. Bueno, hoy precisamente en la primera lectura se nos pone un ejemplo maravilloso de esto. Recuerden, hemos estado leyendo el pequeño libro de Jonás, este hermoso texto del Antiguo Testamento, en el cual Dios envía a un profeta a anunciarle a una ciudad grande y pecadora, la ciudad de Nínive, que se conviertan o en un plazo de 40 días la ira de Dios los destruirá. Jonás, después de todo lo acontecido con la ballena y eso, pues bueno, por fin va y cumple la orden, pero lo que él quería era precisamente ver arder en llamas esa ciudad, porque eran ciudades enemigas. Por eso, pues sí, les anunció que lo que el Señor le ordenó, pero él fue a ponerse en un lugar especial, deseoso de que llegue ese momento de ver caer fuego y azufre del cielo. Él quería ver arder a esa ciudad. Oh, pero, ¿cómo crees que la ciudad se tomó en serio? Los habitantes de Nínive se convirtieron, hicieron penitencia, se arrepintieron de sus pecados y claro, el Señor los perdonó. Y ahí es donde Jonás hace su berrinche. Ah, no, pero ¿por qué, Señor? No se vale. Yo quería verlos arder, ¿por qué los perdonas? Ellos han sido tan malos con nosotros, ellos han hecho sufrir tanto a nuestro pueblo, ¿por qué? No se lo merecen. Quería morirse de coraje, literalmente. El único consuelo que tenía era una hiedra que había crecido cerca de él y que le tapaba un poco los rayos del sol, le daba sombra. Y vaya, eso era lo único que lo refrescaba, porque literal que no lo calentaba ni el sol. Pero ándale, que por ahí un gusanito hace de las suyas y la hiedra se seca y otra vez cae en depresión Jonás. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me quitaste mi hiedra? Era lo único que tenía. Esa pobre hiedra no te hizo nada. Bueno, ahí aprovecha el Señor para hacerle pensar a Jonás. Mira, tú por una planta que ni plantaste tú, sufres tanto. ¿Por qué crees que yo no habría de perdonar esa ciudad donde hay miles de personas inocentes, tantos animales? O sea, ¿tú crees que yo no me muevo a compasión hacia ellos? Sobre todo si se arrepienten y claman a mí. ¿Por qué el Señor nos pide que perdonemos? A ver,
ponte en su lugar y verás que el Señor conoce a cada persona. Ese hermano tuyo que tanto te cuesta perdonar, también es su hijo. Él conoce sus más profundos sentimientos, su historia, sus razones. Y Él, como Padre amoroso, quiere darle una nueva oportunidad. Si Él lo perdona, quiere que lo hagas tú también. Así como te perdonaron a ti, así como Dios te entendió a ti, así como Él te miró con misericordia, así como Él quiso dejar en el olvido todos tus pecados, así también debemos hacerlo con el que nos ha ofendido. Hoy volvamos a rezar el Padre Nuestro. Esta oración tan fácil de aprender, pero tan difícil de asimilar. Digamos la oración de siempre, pero como nunca, deteniéndonos en aquella parte que más trabajo nos cuesta, sabiendo que cuando entendemos la sabiduría de Dios, esta es una maravillosa oración que cuando se hace vida, es, vaya que sí, pura vida en abundancia. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.